Hola, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Quiero decir antes como introducción que me maquillé un montón para que no se asusten con mi cara de recién despertada, porque aunque no lo crean, desperté solo hace un ratito. Y fui a preguntarle a mi hija cómo me veía y me dijo que parecía un monstruo. Pero como ya no tengo más tiempo, no puedo convertir mi cara de monstruo en una cara más decente, así que vamos a avanzar. Ya, les cuento, vamos a hablar del RCE, con todos lo vi, excepto con la sección 3, porque aparecieron 4 individuos a la clase, así que prefiero que utilicen como referencia este video. Ya, les voy a comentar lo mismo que vimos en clases con los que tuvimos en clase, ya, así que este video va para más o menos larguito, tengan paciencia y después van viendo las pausas y los momentos que les sirve verlo. Ya, lo primero, RSE, responsabilidad social empresarial, ya así se llama en Chile, en otros lugares se llama responsabilidad social corporativa, pero en general en el mundo se abrevia como RSE, ya, eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a su examen, ustedes ya saben que tienen que analizar una empresa que cumpla, ¿no es cierto?, con condiciones de responsabilidad social empresarial, pero vamos a refrescar entonces lo que era responsabilidad social empresarial. ¿Qué tenemos que considerar? Primero, que es un concepto que si bien es cierto tiene otro nombre, pero está directamente relacionado con un concepto que vimos todo el semestre, que es sustentabilidad. Habíamos dicho que la sustentabilidad tenía por lo menos 3 factores, ¿no es cierto?, con los que se vinculaba, ¿no es cierto? Economía, ¿no es cierto?, lo social y lo medioambiental. RSE hace exactamente lo mismo, se vincula con la economía, con lo social y con lo medioambiental. Eran al revés los dedos. Economía, social, medioambiental. Bien, esa es una primera cosa. Lo segundo es que la responsabilidad social empresarial, como habíamos dicho, es un carácter, un estilo, ¿no es cierto?, de administración de una empresa. Generalmente son las grandes empresas las que utilizan este estilo, ¿no es cierto?, de administración, porque implica desembolsillar recursos que eventualmente las empresas más pequeñas no necesariamente tienen. Ya no es excluyente, o sea, cualquier empresa puede practicar la responsabilidad social empresarial, pero tiende a ser que las empresas más grandes, como tienen una gobernanza, ¿no es cierto?, con más recursos, generalmente lo plantean como un estilo de administración, pero también, ¿no es cierto?, tienen que disponer recursos para ello, ¿ya? Eh, Otra cosa es que la responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto?, digámoslo así, está en el punto medio, que lo vimos también en clase, entre lo legal, lo obligatorio, ¿no es cierto?, y lo filantrópico o voluntario, ¿ya? Cuando hablamos de lo legal, hablamos de todos aquellos elementos que el gobierno, ¿no es cierto?, el estado donde una empresa se conforma, me obliga a ejecutar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todas las empresas en Chile, las pequeñas o las grandes, están obligadas a algunas cosas absolutamente básicas, como primero, lo más básico, que es tributar en primera categoría. Esto es dar factura, IVA, el pago del IVA, perdón, entre otras cosas, ¿ya? Además están, por ejemplo, obligadas, cuando tienen trabajadores, a pagar, ¿no es cierto?, las leyes sociales de estos trabajadores. Esto es imposiciones, ¿no es cierto? Quiere decir AFP, salud, ya sea por ISAPRE o por el Fondo Nacional de Salud, ¿no es cierto? Las mutualidades, seguro de cesantía, entre otras cosas. Ya son más o menos las cosas ultra mega básicas que tiene que obligatoriamente cumplir una empresa. Si no, se expone a multas, ¿no es cierto? Y a un sinfín de elementos coercitivos en el fondo que hacen que lo obliguen a hacerlo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos algunas reglas más bien especiales que tienen que cumplir cierto tipo de empresas. Nos vamos al otro extremo, empresas grandes como las mineras, ¿no es cierto? Tienen que cumplir, por ejemplo, con que los decibeles del ruido lleguen a cierto nivel y tienen que estar constantemente midiéndolo, ya con que los residuos, ¿no es cierto?, que expelen al aire, por ejemplo, también cumplan con ciertas medidas y por eso surgen grandes polémicas con algunas empresas que no lo hacen, ya como por ejemplo todo lo que hemos visto en las últimas semanas, bueno, ahora ya no tanto, pero hace unas 2, 3 semanas veíamos lo que sucedía con la refinadora de cobre que está en la comuna de Ventana, al lado de Quintero, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo obligatorio, ¿ya? No es necesariamente que el estilo, ¿no es cierto?, de administración de esa empresa sea, eh, no sé, pues darle contrato a sus trabajadores. No lo hacen porque es un estilo, lo hacen porque es obligación, ¿ya? Y nos vamos al otro extremo, que habíamos dicho que era lo filantrópico, ¿no es cierto?, lo voluntario, que es que las empresas, ¿no es cierto?, de manera voluntaria
¿no es cierto? Porque quieren, porque generalmente además es una decisión de sus dueños, de sus directivos, de sus gerentes, quieren donar parte de los recursos que ganan a una causa en particular. Por ejemplo, cuando hablábamos, ¿se acuerdan del ejemplo de la Teletón? ¿Ya? Eh, va, ¿no es cierto?, la empresa Confort, no sé cuál es la gran empresa, pero la marca Confort, ¿no es cierto?, y dona una cantidad de X de millones de pesos para la causa de la Teletón, ¿ya? Lo hacen voluntariamente, lo hacen porque quieren, ¿no es cierto? Ellos no van a recibir nada a cambio, al menos en lo tangible, ya no más allá de los aplausos, ¿no es cierto? Y el marketing que eventualmente podrían producir. Ya hay un montón de otros elementos, pero directamente es algo voluntario, nadie te obliga, nadie te presiona, nada, ¿ya? No hay ningún vínculo, lo hago porque quiero, ¿ya? Cuando hablamos entonces, ahora el tercer punto de la acción de responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Que es esto que adoptan como un estilo de administración las empresas, ¿ya? Vamos a entender que las empresas lo hacen primero por decisión propia, porque quieren hacerlo, lo hacen de manera voluntaria, pero a la vez se convierte, perdón, en una autoobligación, ¿ya? Por eso se convierte en un estilo, es algo que permanentemente hago, no es algo eventual como es donar, por ejemplo, la Teletón, ¿ya? Es algo que yo lo hago porque quiero, pero también lo hago de manera sistemática, lo hago obligadamente, pero porque yo me lo impongo. No me lo impone un tercero, no me lo impone el Estado donde está mi empresa, lo hago porque yo quiero. Y además, que esto es la característica más particular de la responsabilidad social empresarial, que la gran mayoría de las veces, si no el 99,9% de las veces, estas acciones que yo ejecuto tienen que ver con el desmedro que mi empresa le produce, ¿no es cierto?, a el planeta, al mundo, a la sociedad, al Estado, al gobierno. Ya por eso hablamos de los tres pilares de la sustentabilidad, economía, social y, se me olvidó, medio ambiente, ¿ya? Bien, entonces las empresas, ¿no es cierto?, ponen sus ojos en estos tres perfiles, en estos tres elementos para decir, ¿en qué estoy metiendo la pata? Estoy haciendo algo bueno, pero también hago algo malo. Y aquí entramos a un concepto que también hablamos en clase, ¿se acuerdan? El costo de oportunidad. El costo de oportunidad, ¿no es cierto?, es aquella cosa que pierdo por ganar algo. Siempre perdemos algo por ganar otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando íbamos a clase, ¿no es cierto?, llegábamos temprano, ¿no es cierto?, y perdíamos la camita calentita, perdíamos, ¿no es cierto?, el tiempo que tenemos que invertir, ¿no es cierto?, en trasladarnos desde la casa hasta el Duoc, ¿no es cierto? Perdíamos el calor de la cama, literalmente, perdíamos quizá horas de sueño, pero ¿qué ganamos, no es cierto? Cumplir con clases, aprender toda la materia directamente del profesor y no tengo que estármela consiguiendo, gano que voy a tener mi asistencia completa, gano que me convierto en una persona responsable, ¿no es cierto? Entonces, siempre gano y pierdo algo. Ok, las empresas, ¿no es cierto? Todas las empresas, nadie podría negar que hacen un aporte a la sociedad, más allá de nuestra opinión particular que podamos tener de una o de otro tipo de empresa, del producto que producen o el servicio que entregan. Sabemos que todas aportan con algo. Volvamos al ejemplo del confort. Ya se sabe en el chiste. Ya, el confort nos sirve a todos, ¿no es cierto? Todos lo utilizamos de distintas marcas, de distintos tipos de papel, pero a la larga la gran mayoría de las personas usa confort, ¿ya? Por lo tanto, nos produce un beneficio, pero también siempre hay un desmedro de eso. Por ejemplo, que ocupan una cantidad enorme de árboles, por ejemplo, para producir confort. O sea, aun cuando esa cantidad de árboles esté regulada, pero sacan árboles igual, perdemos esos árboles, ¿ya? Digamos que en general son pérdidas bien equilibradas, pero alguna pérdida hacen, ¿ya? Lo mismo pasa en el mundo del turismo, pensando en las empresas de turismo. Por más que nos parezca una industria verde, hay algo siempre que se pierde. Ya habíamos dado algunos ejemplos, ¿no es cierto?, en la clase. Por ejemplo, si voy a construir un lodge, ¿no es cierto?, un resort en el medio de la selva valdiviana, así donde el diablo perdió el poncho, literalmente, en un lugar precioso, maravilloso, todo ecológico, todo con luz solar, ¿no es cierto?, paneles fotovoltaicos, agua reutilizada, pero igual corté 10 árboles que estaban en el sector donde yo iba a instalar mi lodge. Por lo tanto, ganamos, pero perdemos. También dábamos el ejemplo de los cruceros, por ejemplo, que llegan a, se me olvidó, ¿dónde andan las góndolas? Venecia, Venecia. Estamos en Venecia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que es una ciudad, ¿no es cierto? Que de hecho esto ha salido en reportaje en la tele. Es una ciudad, ¿no es cierto? Que está llena de canales, la gente prácticamente no tiene calles, todos andan en puros botecitos y cuando llegan los
barcos, los cruceros, al ser barcos tan gigantes, generan un oleaje demasiado grande, por lo tanto aumenta, por razones lógicas, física básica, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que hay en los canales e incluso llega a entrar a las casas, ya, lo que obviamente significa un gran problema social. Ya. Entonces, por más que tengamos una industria, ¿no es cierto? Nosotros del mundo del turismo, ¿no es cierto? Que es verde, que hace un aporte, ¿no es cierto? Y que todos sueñan con solo vivir del turismo, ¿no es cierto? Pero también produce un desmedro, ¿ya? Ahí entra entonces la responsabilidad social empresarial, ¿ya? Entonces, pongamos otro ejemplo súper práctico que también lo dimos por ahí en una clase, para diferenciar los tres roles, lo legal, lo responsabilidad social empresarial y lo filantrópico. Mandan a lavar la losa, ¿no es cierto?, a Juanito Pérez. Tiene tres opciones. Denme un segundito, sigo el tiro porque me están llamando. No me acuerdo dónde quedé. Voy a tener que parar el video.